Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy, cumpliendo un pedido más, les voy a enseñar cómo hacer una cabezada con este hilo negro. Vamos a utilizar la misma técnica que aplicamos para hacer las riendas, las técnicas del nudo plano. Si no lo recuerdan, en la descripción van a encontrar el tutorial de cómo se hacen las riendas. Bueno, para la cabezada yo voy a usar 5 hilos que tienen aproximadamente una brazada de largo, doblados a la mitad. Y como ya se imaginan, en la mitad vamos a atar ahí y le vamos a hacer el ojal, que va a tener aproximadamente entre 2 o 3 dedos, eso a gusto de cada uno. Ya terminé el ojal, quedaría así. Ahora las colitas las llevo para abajo y acá comenzamos el nudo plano de lo que va a ser la cabezada. Bueno, acá hice unos nuditos planos para que ustedes vean cómo tiene que ir quedando. Recuerden que nunca tienen que quedar los bordes alineados con estos, para que nos quede la presilla prolija y nos quede en la dirección correcta para prender después. Bueno, y ahora voy a avanzar el nudo plano aproximadamente 50 centímetros, pero un poquito antes voy a parar para mostrarles cómo rematamos la cabezada. Bueno, y aproximadamente a los 50 centímetros dejo de tejer y voy a hacer un ojal. Voy a repartir 5 para cada lado, así. Los voy a cruzar así, ¿ven? Ahí. Va a tener aproximadamente 2 centímetros este ojal. Para que no se me confundan los hilos ni se me mezclen, los voy a atar en el medio. Una vez atado voy a hacer esto, voy a agarrar todas las colitas, las voy a llevar sin agarrar las colas del tejido, esas que queden sueltas. Ahí. Voy a encintar o atar, yo lo voy a encintar porque es más cómodo. Una vez encintado quedaría así. Y ahora voy a seguir tejiendo para apretar todos, ¿ven? A este le toca pasar por arriba, a este por abajo. Voy a hacer 3 o 4 nudos así, sujetando todos los hilos. Una vez que hice 3 o 4 nuditos, ven, nos quedaría así. Van a quedar todas las colitas apretadas acá. Ahora vamos a hacer este ojal. Pero miren, para hacer este ojal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con el nudo, miren. Parece complicado, pero no. Este le toca trabajar por arriba. Al que le toca trabajar por abajo va a pasar por acá. En vez de ir por abajo de todos, va a pasar por el centro. Ahí ajustamos y hace el nudo bien firme. Ahora este que le toca por abajo va a pasar por abajo, pero por el centro, ¿ven? Y este que va por arriba, ahí. Ahora continuamos. Este que le toca pasar por abajo va a pasar por el centro. Ahora hacemos el nudo. Ya podemos sacar este nudito que no se va a desarmar. Se lo muestro una vez más antes de continuar, pero ya me habrán entendido porque es re fácil. El que va a pasar por abajo, en vez de abrazar todos, pasa por el centro. Y este ahí. Bueno, y hacemos el nudo plano hasta completar toda la vuelta y hacemos que quede bien apretado el ojal. Una vez que terminamos el ojal quedaría así. Ahora lo vamos a acomodar y vamos a hacer que quede, ¿ven? En la misma línea que el resto de la cabezada. ¿Ven cómo queda? Ahí. Lo mismo de este lado. Llevamos todas las colitas hacia el centro. Ahora cortamos todas las colitas al ras. No se va a zafar. Una vez que las cortamos, las fundimos un poquito. Después de que se fundieron,
vamos a hacer así. Y se van a esconder dentro del tejido. Y miren, y queda un ojal re fuerte, no se zafa, fíjense. Hoy día estas colitas las vamos a esconder por dentro de todo el tejido con ayuda de una aguja. Ajustamos bien. Si quieren lo vuelven a pasar para el otro lado o lo dejan ahí, eso es al gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar ahí. Voy a hacer lo mismo con esta. Bueno, así estaría hasta el momento. Ahora vamos a continuar con el botón del lado de la presilla. Bueno, para hacer el botón vamos a poner 4 hilos a 10 centímetros de donde comienza la primera presilla que hicimos. Yo se los paso con una aguja, es mucho más fácil. Hago así, miren, entonces me ahorro de pasar 2 veces el hilo. Acá. Y acá. Lo llevamos a la mitad. Para que la mitad nos quede bien, hacemos punta con punta y empezamos a llevar así. Ahí. Bueno, y hago esto con todos. Bueno, una vez que pasé todos los hilos quedan así, ¿ven? Separo en pares porque voy a hacer una trenza de 4. Cruzo los del medio, este que quede por abajo y este que quede trabando. Entonces va a quedar por arriba y por abajo. Pero si no se recuerdan la trenza de 4, también la van a encontrar en la descripción. Y ahora con la trenza de 4 voy a trenzar aproximadamente 2 centímetros. Bueno, después de trenzar los 2 centímetros hacemos así, miren. Trabamos ahí. Ahí. Y vamos a desarmar la trenza hasta ahí. Y acá vamos a hacer el botón redondo de 4. No se los voy a explicar. Y para los que me preguntan cómo se hace el botón redondo de 4 con hilo, se hace de la misma forma que con cuero. Así que a practicar que les va a salir. Bueno, cuando termine se los muestro cómo queda. Y listo, terminado el botón, así queda. Inténtenlo, que es fácil de hacer, se puede hacer con hilo. Así nos quedaría la mitad de la cabezada terminada. Ahora esto hay que duplicarlo, hay que hacerlo por 2. La magia del internet, acá lo tienen, por 2. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte final. Bueno, ya nos falta poquito para terminar. Ahora es el turno de hacer la frentera. Vamos a cortar 5 hilos que tengan aproximadamente 1,10 metros de largo. Los vamos a doblar a la mitad. Vamos a generar un rulo para hacer un ojal. Que el rulo tenga aproximadamente 2 centímetros. Trabamos. Acomodamos. Bueno, y ahora vamos a hacer todo el ojal con el nudo plano. No se lo explico porque ya lo saben. Una vez terminado el ojal, nos quedaría así. Ahora vamos a hacer esto, miren. Con estas colitas vamos a atar todo. Ahora me toca pasar por esta por arriba y esta por abajo. Ahí. Atamos todo. Ajustamos firme. Ahora podemos sacar la cintita. Y ahora vamos a continuar con el nudo espiral. Que si no lo recuerdan, yo se los enseñé en el travesaño del bozal. Se hace de esta forma. Siempre es el nudo plano, pero siempre girando hacia un lugar. El que apunta hacia arriba siempre va a pasar por arriba. Y el que está hacia abajo, por abajo. Así, ¿ven? Este está hacia arriba, este está hacia abajo. El que está hacia arriba hace el nudo. Ahí. O sea que siempre vamos a hacer el nudo para el mismo lado. Esto genera que se forme una espiral.
Acá avancé el tejido, lo avancé 25 centímetros, miren cómo quedó. Ahora lo vamos a rematar haciéndole un ojal de la misma forma que lo hicimos en la cabezada. Dividimos 5 y 5, formamos el ojal, los atamos para que no se nos mezclen y para trabajar más cómodo. Al igual que hoy, llevamos todas las colitas hacia abajo, dejamos sueltos los cabos con los que venimos trabajando, los vamos a encintar. Y ahora vamos a hacer un par de nudos de espiral más, agarrando todos los cabos. Los ajustamos bien fuerte. Y ahora, al igual que hoy, vamos a tejer el ojal con el nudo plano, utilizando los mismos cabos con los que veníamos trabajando. Va a pasar por adentro del ojal. Lo hacemos plano ahora, o sea que quiere decir que una vez vamos a ir hacia abajo y la otra vez hacia arriba. Bueno, y hacemos esto hasta dar toda la vuelta. Una vez que hicimos todo el ojal nos quedaría así. Ahora podemos cortar estas colitas, las cortamos bien al ras. Por supuesto las fundimos. Y movemos el tejido para que se escondan bien. Ahora las puntitas vamos a hacer lo mismo que hoy. Las vamos a pasar por dentro del todo el tejido con ayuda de una aguja. Y listo, terminadas todas las partes de la cabezada. Les recuerdo que estas dos cuerdas largas miden aproximadamente 50 centímetros, pueden ir desde los 48 a 50 centímetros. Eso lo manejan ustedes, y también si tienen la suerte de tener un caballo para probarlo, es lo mejor para saber el largo que le queda justo al animal. Y la frentera tiene un largo aproximado de 35, le digo lo mismo, si tienen la suerte de tener el animal para probársela, es lo mejor. Ahora vamos a armar la cabezada. Vamos a pasar estos ojales, así, ¿ven? Ahí ya la tendríamos armada. Para regular la cabezada yo le voy a poner una cuerdita de estas de torsal. También puede ser una trenza, una soguita, eso lo manejan. Yo le voy a poner solamente esta cuerdita, que le voy a hacer un nudo. Ahora lo van a ver cuando se lo ponga al caballo. Y ahora colocamos la cabezada en el freno. Este freno que me lo prestó mi amigo Marcos. Un freno que tiene sus campañas ya bastante usado. Ahí quedaría. Ahora lo vamos a probar en el animal. Bueno, ya le puse la cabezada al caballo. Ahora se las voy a mostrar más de cerca para que vean cómo queda en detalle. Y el nudito que dice acá arriba es un nudo muy simple. Ustedes pueden utilizar alguno que sepan mejor. Ahora se lo voy a mostrar más de cerca. Acá lo pueden ver, miren cómo quedó. Queda prolija, queda bien en la cabeza del caballo, el detallecito del nudo espiral queda muy lindo. Esto también es para mostrarle que con hilo se pueden hacer cosas prolijas y que queden lindas. Ahora le voy a mostrar el nudo. Me tengo que subir arriba de una silla porque soy petizo. Ven que el nudo para regular dice un nudo común y corriente que regula la distancia entre los dos ojales. Bueno, ¿qué les pareció de cerca? Queda muy bien. Y ahora ya tenemos todo el juego completo. El bozal de hilo, la cabezada y las riendas. Todo de hilo con esta técnica de macramé, que es el nudo plano y el nudo espiral. Bueno, en la descripción van a encontrar los tutoriales del bozal y de las riendas por si las quieren hacer.
Espero que este video les sirva, que sea una idea disparadora. Esta no es la única forma de hacer la cabezada de hilo. Si ustedes la saben hacer de otra forma, dejen en los comentarios. Y si quieren que enseñe a hacer esta cabezada en cuero, comenten el video y compartan. Si lo comparten muchísimo, próximamente hago el video de la cabezada de cuero. Bueno, como digo siempre, si el video les gustó, no se olviden de dar un like, un me gusta, comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chao, gente.